Muy bien, y vamos entonces a meternos con pata y todo en el libro que vamos a trabajar. Es el libro de El Matadero, de Esteban Echeverría. El Matadero justamente cuenta una historia absolutamente mínima, chiquitita. ¿Qué significa mínima? Que no pasa casi nada en la historia. Es, en realidad, más que una historia, es una metáfora con un sentido político. ¿Por qué? Porque en este momento en que se escribe la historia, el país estaba dividido en dos. ¿Cuándo no en este país? Nada más que en vez de ser peronistas o radicales, eran federales y unitarios. Los federales eran los que seguían a Rosas, a ustedes les sonará esto de historia, y los unitarios eran los que estaban en su contra. Generalmente la clase federal era masiva y ordinaria, y la clase unitaria era una minoría, pero ilustrada, o sea, más estudiada, más preparada, más culta. La mayoría del pueblo era federal, y el federalismo era una situación completamente caudillista. Rosas era un caudillo, o sea, una persona muy carismática a la que la gente seguía ciegamente, sin criticarle nada de lo que hacía, y los que lo odiaban con uñas y dientes. Cualquier parecido con la actualidad, vuelvo a repetir, es pura coincidencia. Miren chicos, vivimos en un país que a pesar de que pasan los años y los siglos, no cambia. Está como estancado en esta división y siempre es la mitad contra la otra mitad, y por eso no salimos del pozo y quedamos dentro del pozo tal como en este momento. Y Esteban Echeverría, ¿qué era? Era unitario y trataba de mostrar que el régimen de Rosas era una atrocidad. ¿Y qué es el matadero? La historia de un matadero. En este momento no hay heladera, no hay frigorífico. Entonces, ¿qué pasaba? Las vacas se mataban en un corral, con barro abajo. Se cortaba, no sé si ustedes vieron la bandera argentina, cuando la bandera de ceremonias que tiene como una media luna arriba y una puntita. Bueno, esa media luna que tiene es la lanza del matarife. El matarife tenía una lanza con forma de media luna y desde arriba del caballo le cortaba las rodillas a la vaca y la vaca se caía. Y cuando la vaca se caía, que tenía la pierna rota, se la llevan encima y la degollaban a mano, a cuchillo, arriba del barro. Nada de alcohol en gel había en esta situación. Entonces, bueno, la degollaban ahí arriba del barro, en el medio de la sangre, y eso era el matadero. Sacaban la parte de la carne, que por supuesto sacaban el cuero, que se vendía y se iba a la parte de las curtiembres, y la parte de la carne iba a los saladeros. Y se hacía como es ahora el jamón crudo, ¿entienden? La carne se ponía en sal, y eso le absorbía el líquido y la carne no se pudría. Una parte se comía de inmediato, pero a las 3 horas de estar al aire libre y al calor se pudre, ¿entienden? Y todo lo que son achuras, los chinchulines, todo eso que la gente come ahora en el asado, comía en el asado, se tiraba porque se pudre al toque. Y además imagínate, cuando vos cortás a la vaca sale la caca de la vaca, sale toda la roña, se junta con el barro, ya eso es incomible, ¿está? O sea, lo que se podía hacer en el momento se cosechaba en el momento y lo que no iba a los saladeros. Y esa era toda la historia. Bueno, es un matadero en el que la carne no entra porque hay inundaciones. Toda la historia se realiza en Semana Santa, el momento en que Jesús muere, porque tiene mucho que ver esto con la sangre y la entrega de alguien que va a dar la vida. Ya van a ver un poquito cuando les termine de contar la historia. Y bueno, no entraban las vacas, la gente tenía hambre y gracias a Rosas el Grande entra una partida de novillos al matadero. Y ahí que aparecen los personajes del matadero, los matarifes, los carniceros, que eran todos federales. Brutos, ordinarios, desagradables, mal hablados, sinvergüenzas, corruptos. Y Echeverría marca todos estos rasgos, ¿no? Cuando entran los toros al matadero, o los novillos, que son como toros pero más jóvenes al matadero, se ve bien lo bruto que eran la gente de ahí. Y lo dependientes que eran del restaurador, que es Juan Manuel de Rosas, que también aparece muy cerca de la iglesia dentro de la obra. ¿Por qué? Porque la iglesia a lo largo de la historia siempre apoyó al poder de turno para agarrar una tajadita de poder también, ¿no? La iglesia ministerial no tiene que ver con la religión, pero tiene que ver con la iglesia como estructura de poder. Y bueno, aquí Echeverría le da palo a todo el mundo y a la iglesia también le da. Bueno, entran los toros, o los novillos, los matarifes los empiezan a matar y escapa un toro entre medio de todos que aparentemente era más grande, más maduro que los demás y tenía más fuerza. Lo entran al azar, en el hecho de atrapar al toro se tensa la cuerda como que lo están lazando y la cuerda le arranca la cabeza a un nene que está mirando ahí y salen los chorritos de sangre así del cuello porque el nene acaba de ser decapitado. ¿Quién se da cuenta de esto? Nadie, porque siguen agarrando al toro, que era lo único que les importaba. Acá
Echeverría todo el tiempo resalta lo brutos, los bestiales que eran los federales, ¿no es cierto? Y lo malos que eran, porque su intención medio panfletaria, un panfleto es un escrito político, era dejar mal parado a los federales. Recuerden que él era unitario. Bien, bueno, está pasando todo esto, están degollando al toro, están matándolo, y aparece paseando por el matadero un unitario, todo vestidito lindo, con sus patillas en forma de U, arriba de su caballito bien cepillado. Es como de pronto que vos vayas con, no sé, con una moto BMW a pasear por la Villa 31. Te agarran los morochos y te hacen pomada. Es algo absurdo que un unitario vaya en ese momento ahí. Es como si vos fueras a la cancha de Boca disfrazado de gallina, ¿no es cierto?, con un cartel que dijera muera Boca, en un día que está Boca jugando de local. Te van a agarrar los de la hinchada y te van a hacer moco. Entonces no tiene sentido. Sin embargo, esta escena aparece así en el texto. ¿Por qué esta escena que no tiene sentido se sucede? Porque recuerden que el romanticismo suponía un héroe de este tipo. Un héroe idealista que, como cree en la libertad, es libre y se va a meter donde sea, porque él, si quiere ir ahí, va, y no importa si después las cosas le salen mal. Y por supuesto las cosas le salen mal, porque en cuanto los unitarios lo ven entrar en cuanto los federales lo ven entrar al unitario, lo agarran, lo bajan del caballo y lo quieren fajar, le quieren dar una paliza. No le quieren hacer nada. Miren que hay una parte del libro que dice: bájenle los pantalones y a nalga pelada, denle verga, no sean degenerados. La verga es un látigo que se hacía de cuero, se pegaba con un látigo, no significa nada raro, no significa... Bueno, en fin, se los explico porque esto es para niños. Bueno, la cuestión es que lo atrapan al unitario y lo que quieren hacer es que el unitario grite viva la federación, darle una lección. Así que lo bajan del caballo de una manera sumamente violenta, resaltando la barbarie de los federales, lo llevan a la casilla, que era el lugar más repugnante del matadero, el lugar donde se reunían todos los carniceros, lo desnudan, lo atan a una mesa y le quieren pegar. Pero antes de que logren pegarle, el unitario literalmente revienta de bronca y empieza a escupir sangre por la boca, por los oídos, por los ojos, por todos lados, y revienta de bronca y se muere. O sea, se muere solo antes de que le toquen un pelo, demostrando que el unitario tiene tanto honor que prefiere morir reventado que ser sometido por los federales. Esto es absolutamente exagerado. Desgraciadamente uno no puede, y digo desgraciadamente porque muchos han pasado por situaciones muy feas, y uno no puede elegir morirse. Nadie elige realmente, reviento, no, nadie revienta de esa manera, ¿entienden? Pero dentro de la historia sí, porque es una historia romántica. Y esta exageración es pura y exclusivamente propio del romanticismo. Bueno, revienta el unitario y así termina el libro. No logran hacerle nada, se quedan como mirándolo sorprendidos, y así termina el libro con un cierre de parte del autor criticando a los federales. Bueno, el trabajito que van a hacer es el análisis de este libro. El libro es muy corto para leer, son solo 10 o 12 páginas. Yo igual se los mando en PDF para que no haya esfuerzo ni nada, no quiero que nadie sufra una embolia. Y las preguntas están todas destinadas al libro que yo les acabo de explicar. No creo que tengan ningún problema en responderlas, pero cualquier cosa me preguntan. 2 o 3 cositas que les explico que son técnicas. Primero, el tema de la Semana Santa. La Semana Santa es un momento de sangre dentro de la religión. Es la muerte de Cristo. Cristo da su sangre y su cuerpo para que todos tengamos vida. Lo mismo que el unitario, que da su sangre para defender su idea y se transforma en un mártir. ¿Qué viene a ser un mártir? Un mártir es un tipo que vale más muerto que vivo. Cuando una persona tiene ideas políticas y está vivo, sus ideas son importantes. Pero si murió, sus ideas toman una fuerza más grande que cuando estaba vivo. Es como un testimonio. Un mártir es un testimonio de alguien que, al dar su vida, subraya la creencia que ya tenía. Jesús es un mártir. Él dio su vida y así hizo que su mensaje fuera eterno. ¿Entienden? Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, otra hubiera sido la historia. ¿Entienden? Debió ser un mártir para subrayar su idea. Bien. Y aquí aparece lo mismo. Y hay 3 personajes que son como repetidos. El toro, el unitario y Cristo. Los 3 dan su cuerpo y su sangre para que otros tengan vida, ¿no? Y estas son las ideas un poco importantes del libro. Y sobre todo el final, ¿no? Que dice, esta es la manera en que se resuelven en este país las cuestiones individuales y sociales. O sea,
a sangre y a barbarie y a brutalidad y sumamente violenta, ¿no? Bueno, ha pasado mucho tiempo y sin embargo Argentina sigue siendo casi lo mismo. No hay matadero con tierra abajo, pero le pegamos en el palo. Bueno, chicos, eso es toda la explicación. Con esto terminan ustedes tranquilamente de hacer el trabajo y cualquier dudita me pegan la preguntada. Un beso grandote, hasta luego.